Las disfunciones sexuales son un grupo de trastornos heterogéneos, caracterizados por una alteración de la capacidad de la persona para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. Un individuo puede tener varias disfunciones sexuales a la vez. En estos casos deben diagnosticarse todas las disfunciones. Además, deben considerarse varios factores, ya que relevantes para la etiología o el tratamiento y pueden contribuir en grados diferentes a los problemas de los distintos individuos. 1. Factores de pareja. 2. Factores de la relación. 3. Factores de vulnerabilidad individual, comorbilidad psiquiátrica y factores de estrés. 4. Factores culturales o religiosos. Y 5. Factores médicos relevantes para el pronóstico, el curso o el tratamiento. Se deben considerar los factores culturales que pueden influir en las expectativas o dar lugar a prohibiciones en relación al hecho de experimentar placer sexual. El envejecimiento puede asociarse a una disminución normal de la respuesta sexual. Eyaculación retardada. Criterios diagnósticos. Se debe experimentar alguno de los siguientes síntomas en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual en pareja, en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos, y sin que el individuo desee el retardo. 1. Retardo marcado de la eyaculación. 2. Infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación. Tratamiento. Desensibilización progresiva. Este principio se compone de una serie de ejercicios graduales que se personalizan de acuerdo a la realidad de cada individuo y cuya finalidad radica en acercar al paciente de una manera progresiva a la meta de eyacular durante el coito sin dificultad. Estímulo con distracción. Esta técnica consiste en que el paciente reciba estimulación genital por parte de su pareja sexual al mismo tiempo que se zambulle en su propia mente y se deja llevar por la imaginación y sus fantasías eróticas. Trastorno eréctil. Por lo menos se tiene que experimentar uno de los 3 síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones, del 75 al 100% de las veces, de la actividad sexual en pareja. 1. Dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual. 2. Dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual. 3. Reducción marcada de la rigidez de la erección. Estadísticas. Mundial, al menos 55% de la población mundial de más de 40 años padece disfunción eréctil en grado leve, moderado o severo, de la que 70% lo ignora. Nacional. Se estima que en México 30% de los hombres de entre 40 a 60 años de edad, casi 3.570.000 mexicanos, padecen algún grado de disfunción eréctil, pero solo algunos de ellos reciben tratamiento médico. Trastorno orgásmico femenino. Criterios diagnósticos. Por lo menos se tiene que experimentar uno de los síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual, en situaciones y contextos concretos o, si es generalizada, en todos los contextos. 1. Retraso marcado, infrecuencia marcada o ausencia de orgasmo. 2. Reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. Tratamiento. Una historia detallada que evalúe los factores físicos, psicosociales e interpersonales. 2. De 5 a 20 sesiones de tratamiento enfocadas en soluciones. 3. Una base teórica de la terapia cognitivo-conductual. 4. Recetas caseras. 5. La perspectiva de que el sexo es un síntoma legítimo en lugar de solo un signo de otros problemas o de psicopatología. Trastorno del interés, excitación sexual femenino. Criterios diagnósticos. Ausencia o reducción significativa del interés, excitación sexual femenina que se manifiesta por lo menos por una de las 3 siguientes. 1. Interés ausente o reducido en la actividad sexual. 2. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes o reducidos. 3. Inicio reducido o ausente de la actividad sexual, habitualmente muy receptiva a los intentos de la pareja por iniciarla. 4. Excitación o placer sexual ausente reducido durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual en pareja, en respuesta a cualquier invitación sexual o erótica, interna o externa. Sensaciones genitales o no genitales ausentes o reducidas durante la actividad sexual en casi todas o todas las ocasiones de la actividad sexual en pareja. Tratamiento. Debemos descartar organicidad y abordar los
las posibles patologías subyacentes si las encontramos. Hay que prestar especial atención a efectos secundarios farmacológicos, sobre todo antidepresivos y los hormonales. Terapia psicológica, cognitivo-conductual para modificar los factores disfuncionales con intervención sobre el vínculo emocional, los pensamientos erróneos, conductas que reducen la confianza y las condiciones de tratamiento sexológico. Debemos aplicar la técnica del conocimiento erótico de Desjardins para después realizar técnicas de focalización sensorial y trabajo de desarrollo de inductores sexuales. Trastorno de dolor genitopélvico, penetración. Criterios diagnósticos. Dificultades persistentes o recurrentes en penetración vaginal durante las relaciones. Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o los intentos de penetración. Marcado temor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración vaginal. Tensión o contracción marcada de los estímulos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal. Tratamiento. Terapia cognitivo-conductual enfocada a técnicas de sensibilización sistemática. Además de una reestructuración cognitiva, se pueden utilizar inventarios psicométricos validados para evaluar normalmente los componentes de dolor y de ansiedad asociados al trastorno de dolor genitopélvico penetración. Psicosexual, técnica de focalizar sensorial y terapias de sensibilización sistemática progresiva. Estadísticas de los trastornos sexuales femeninos. En México, 1 de cada 19 mujeres entre los 25 y 54 años reducen el número de relaciones sexuales que habrían deseado tener por persistencia de trastornos en sus vidas, y solo 1 de cada 5 mujeres con problemas de disfunción sexual ha hablado con su médico al respecto. A nivel mundial afecta del 20 al 50% de las mujeres, mientras que en Estados Unidos el 40% de la población femenina se ha visto involucrada, y según datos de Salud Nacional y Social, 1/3 de las mujeres no sienten interés sexual y casi 1/4 no experimenta orgasmo. Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Criterios diagnósticos. Fantasía o pensamientos sexuales o eróticos y deseo de actividad sexual, reducido o ausente de forma constante o recurrente. La evaluación de la deficiencia la hace el clínico, teniendo en cuenta factores que afectan a la actividad sexual, como la edad y los contextos generales y socioculturales de la vida del individuo. Eyaculación prematura precoz. A. Un patrón persistente o recurrente en la eyaculación reproducida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración vaginal y antes de que lo desee el individuo. Estadísticas. Dicen las estadísticas que casi 40% de la población mundial presenta la sintomatología propia de la eyaculación precoz. De este 40%, solo un 30% solicita la ayuda de un profesional. Más del 90% de aquellos que siguen un tratamiento adecuado logran superar esta disfunción. Cerca del 75% de los hombres experimentarán una vez en su vida una eyaculación precoz, mientras que la tasa de prevalencia de la eyaculación precoz como un trastorno clínico se sitúa mundialmente en aproximadamente el 30% de los hombres. Disfunción sexual inducida por sustancias medicamentos. Criterios diagnósticos. A. En el cuadro clínico predomina un trastorno clínicamente significativo de la función sexual. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio que son 1 y 2. 1. Los síntomas del criterio A, desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. 2. La sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. Los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de la sustancia o medicamento. Los síntomas persisten durante un periodo importante, ejemplo, aproximadamente un mes. Después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave, o existen otras pruebas que sugieren la existencia de una disfunción sexual independiente no incluida por sustancias medicamentos. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. Tratamiento: entrevista motivacional, manejo de contingencias, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en asertividad y en expresión de emociones, entrenamiento en solución de problemas, entrenamiento para el afrontamiento de estados cognitivo-emocionales, el afrontamiento de eventos vitales estresantes y el afrontamiento de situaciones de riesgo para el consumo, prevención de recaídas
estrategias de entrenamiento en habilidades, reestructuración cognitiva y estrategias de reequilibrio del estilo de vida, introducción de hábitos de vida saludables, terapia familiar y de pareja, y exposición y prevención de respuesta. Otra disfunción sexual especificada. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas característicos de una disfunción sexual que causan un malestar clínicamente significativo en el individuo, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de disfunción sexual. Disfunción sexual no especificada. Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de una disfunción sexual que causan un malestar clínicamente significativo en el individuo. La categoría de disfunción sexual no especificada se utiliza en las situaciones en las que el clínico opta por no especificar un motivo del incumplimiento de los criterios de una disfunción sexual específica e incluye las presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.